Bienvenidos al susurro del miedo. Esta noche apaga las luces, cierra la puerta y acompáñame en un viaje hacia un lugar donde las sombras no solo te rodean, sino que te observan. Donde el silencio de la noche está roto por ecos de almas perdidas y gritos lejanos que parecen arrastrarse desde otra dimensión. Bienvenidos a la carretera de la muerte, un camino maldito que ha sembrado terror durante décadas. Bienvenido al misterioso camino de la Cruz Verde en San Antonio, Texas. En las afueras de San Antonio hay una carretera aparentemente común, un simple tramo de asfalto que conecta dos puntos en el mapa. Pero para aquellos que se atreven a transitarlo después de que el sol se oculta, es mucho más que eso. Es un umbral hacia lo desconocido, un lugar donde la realidad parece desvanecerse y las historias de muerte, tragedia y lo paranormal se entrelazan para crear una leyenda tan escalofriante que ha aterrorizado a los residentes y visitantes por igual. El Camino de la Cruz no ganó su oscura reputación de la noche a la mañana. Las historias de tragedia se remontan a décadas atrás, a un accidente catastrófico que marcó el inicio de lo que se convertiría en una de las leyendas más aterradoras de Texas. Se dice que en los años 1930, un autobús escolar lleno de niños se detuvo en las vías del tren que cruzan la carretera. Un error fatal, porque en ese momento, un tren fuera de control avanzaba a toda velocidad hacia ellos. Los relatos son confusos, pero lo que está claro es que el tren nunca logró frenar a tiempo. El impacto fue brutal, violento. Los cuerpos de los niños y del conductor fueron arrojados de los restos del autobús destrozado, esparcidos a lo largo de la carretera y las vías. Aquel accidente dejó una cicatriz indeleble en el lugar, una cicatriz que algunos creen que no solo es física, sino que también espiritual. Los testigos de aquel horrendo suceso aseguraron que los gritos de los niños resonaban en el aire, incluso después de que el tren había pasado, como si sus almas no hubieran comprendido aún que la muerte ya los había atrapado. Pero lo que siguió después del accidente fue lo que realmente cimentó la leyenda oscura de la carretera de la Cruz Verde. Poco tiempo después, los residentes de la zona comenzaron a reportar fenómenos inexplicables. Los coches que se detenían en las vías del tren parecían moverse por sí solos. Los conductores que frenaban cerca del lugar del accidente sentían una extraña vibración en el aire, y antes de que pudieran reaccionar, sus coches eran empujados suavemente hacia adelante, como si manos invisibles estuvieran esforzándose por apartarlos del peligro. Las huellas diminutas de manos infantiles comenzaron a aparecer en los coches que transitaban por esa parte de la carretera. Los conductores las encontraban estampadas en el polvo y la suciedad de sus vehículos, pequeñas y débiles, pero inconfundibles. Era como si los fantasmas de los niños que murieron en el accidente aún estuvieran allí, intentando salvar a otros de sufrir el mismo destino trágico que ellos. Los fenómenos continuaron, y cuanto más personas se enteraban del misterio, más historias surgían. Los curiosos que venían a explorar el camino de la Cruz Verde por la noche reportaban haber visto sombras moviéndose rápidamente en la oscuridad, figuras fugaces que desaparecían en un parpadeo. Algunos afirmaban escuchar risas infantiles que se desvanecían en el viento, mientras que otros aseguraban haber sentido pequeñas manos tocando suavemente sus piernas, como si alguien intentara guiarlos fuera del camino del tren. La leyenda creció, y con ella, el miedo. Pero no solo eran los niños fantasmas lo que atormentaba el lugar. Se dice que la carretera de la Cruz Verde ha sido el escenario de innumerables muertes violentas, desde suicidios hasta asesinatos. Los cuerpos de las víctimas han sido encontrados en los márgenes de la carretera, como si algo los hubiera traído hacia el lugar.
algo oscuro que alimenta su existencia con el dolor y la desesperación de las almas perdidas. Un caso que sacudió a la comunidad local involucraba a una joven madre y su hija pequeña. La mujer, recientemente viuda, había estado luchando con una profunda depresión desde la muerte de su esposo. Una noche, aparentemente incapaz de soportar más el dolor, decidió poner fin a su vida y a la de su hija. Se dirigió hacia el camino de la Cruz Verde, estacionó su coche en las vías del tren y esperó. Cuando el tren llegó, no hubo supervivientes. Los cuerpos fueron encontrados entre los restos del coche destrozado al día siguiente. Algunos creen que la mujer fue atraída a ese lugar por las mismas fuerzas oscuras que persiguen a la carretera y que su alma, junto con la de su hija, ahora se suman al coro de fantasmas que habitan el área. Pero lo más escalofriante de la carretera de la Cruz Verde no es solo lo que se ha visto o escuchado, sino lo que se siente. Los que han tenido la valentía de pasar por allí durante la noche hablan de una presencia indescriptible, algo que no pueden ver, pero que saben que está allí. El aire se vuelve pesado, casi asfixiante, y una sensación de pavor se instala en el estómago, como si el lugar mismo estuviera tratando de advertirles que se alejen antes de que sea demasiado tarde. Los faros de los coches parecen no penetrar completamente la oscuridad que envuelve el camino, como si una sombra espesa y viva acechara justo fuera del alcance de la luz. Algunos dicen que las almas atrapadas en el camino de la Cruz Verde no son solo víctimas de accidentes trágicos, sino que algo mucho más maligno se esconde entre los árboles y a lo largo de la carretera. Hay quienes aseguran haber visto figuras espectrales más oscuras y aterradoras, no los fantasmas de niños inocentes, sino entidades más viejas, más antiguas, criaturas que acechan en la noche, alimentándose del miedo y el del sufrimiento de aquellos que se atreven a cruzar su territorio. Una historia particularmente aterradora involucra a un grupo de adolescentes que decidieron desafiar la leyenda. Como suele ocurrir en estos casos, los jóvenes, llenos de arrogancia y escepticismo, decidieron pasar la noche en las cercanías de la carretera para probar que las historias eran solo eso, leyendas urbanas. Aparcaron su coche cerca de las vías del tren y esperaron a que algo sucediera. Las primeras horas pasaron sin incidentes, pero entonces, cerca de la medianoche, comenzaron a escuchar extraños susurros provenientes de los árboles circundantes. Inicialmente pensaron que era el viento, pero pronto los susurros se transformaron en voces que susurraban sus nombres. La risa infantil comenzó a resonar en la oscuridad y de repente su coche empezó a moverse. Los adolescentes, aterrados, intentaron encender el motor, pero este no respondió. Uno de ellos, desesperado, bajó del coche para empujarlo manualmente. Fue entonces cuando vio lo que parecía ser una figura encorvada al borde de la carretera, mirándolo fijamente. La figura no era un niño, ni un fantasma humanoide. Era algo más. Con un rostro desfigurado y ojos vacíos, la criatura extendió su mano hacia el adolescente. Y en ese instante, sintió una presión fría en su hombro, como si manos invisibles lo estuvieran sosteniendo en su lugar. Gritó y corrió de vuelta al coche, justo cuando el motor finalmente encendió. El grupo huyó a toda velocidad, dejando atrás la carretera maldita, pero jamás volvieron a ser los mismos. Este tipo de relato se ha convertido en la parte integral de la leyenda de la carretera de la Cruz Verde. Los conductores que deben tomar esa ruta de noche a menudo rezan en silencio, esperando que nada les suceda mientras pasan por el tramo maldito. Las cruces blancas colocadas a lo largo de la carretera, memoriales de aquellos que perdieron la vida allí, sirven como un recordatorio sombrío de que la muerte es una presencia constante en ese lugar. Cada cruz es un testigo mudo de los horrores que han ocurrido y de las almas que aún no han encontrado paz. La carretera de la Cruz Verde sigue siendo un lugar de miedo, misterio y tragedia. Para algunos es solo una vieja carretera con una historia espeluznante.
Pero para aquellos que han sentido el frío toque de lo inexplicable, es mucho más. Es un portal hacia lo desconocido, donde las sombras no solo acechan, sino que te atrapan, donde el pasado y el presente se mezclan de formas inquietantes, y donde lo que debería haber quedado muerto, sigue caminando entre los vivos. El camino de la Cruz Verde no solo lleva a su destino, también arrastra almas. Suscríbete para seguir explorando los misterios ocultos de esta carretera maldita. Activa la campanita y mantente alerta, porque en el próximo cruce podría ser tú quien no regrese. No estás solo.